Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Hoy día nuestro invitado es Fernando Ubiergo Orellana, destacado cantautor chileno. En su trayectoria artística de más de 40 años se ha consolidado como un reconocido cantautor. Ha editado numerosos discos en nuestro país y en otros países de América. Sus canciones, Un café para Platón, Agua Luna, El tiempo en las pastillas y Cuando agosto era 21, entre muchas otras, han trascendido en el tiempo y las generaciones, convirtiéndose en clásicos de la música chilena. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias por aceptar nuestra entrevista. Bueno, muchas gracias, Susana, Fabiola. Muchas gracias a ustedes por la invitación y nada, que tengamos una buena conversación. De más. Fernando, la música, la poética y la autoría de tus letras. Uh-huh. ¿Cómo comienza ese recorrido allá en tu infancia? Yo creo que es clave para que finalmente yo me dedicara, para que finalmente la guitarra se convirtiera en una herramienta donde yo escribía y componía canciones. Yo creo que es clave el asombro. Okay. El asombro. Y el asombro fue una sensación que empecé a tener temprano en la vida misma. En la vida misma. Había miles de cosas que me asombraban y me asombran, y cosas que no tienen explicación para mí, que me trascienden, me provoca mucha emoción la vida. Entonces voy a poner un ejemplo, el amor. Yo decía, ¿cómo es posible que yo pueda amar de chiquillo, niño? ¿Cómo es posible que yo pueda amar tanto a mis padres, tanto, y algún día no los vea más? Okay. ¿Cómo es posible que la gente se muera? ¿Y dónde se va el amor? Decía, ¿cómo? No. Entonces, con los años fui entendiendo muchas cosas y aprendí que el amor no cabe en una vida. Y entonces cuando vino la guitarra que podía haber servido para cantar cualquier cosa, en realidad para mí sirvió como un instrumento, como una herramienta para poder ir drenando esas sensaciones que tenía de la vida, de asombro, del cielo, mirar al cielo y decía, ¿qué es esto? Que daría la mitad de mi vida por viajar un día en el tiempo y llegar al origen y entender. En fin, yo creo que por ahí viene el origen de las canciones, del deseo de escribir, de componer. Okay. Fernando, ¿y cómo la guitarra llega a tu vida? La guitarra llega con mi padre como a los 12 años. Ya. Pero ahí no partió todo, porque yo estuve con la guitarra, tuve un profesor que me encontró mi papá y la verdad es que no progresé mucho. Yo creo que entre los 12 y los 13 fui a algunas clases, me aburrí. ¿Te aburrí? Me dolían los dedos. Y en fin. Y después ya cerca de los 14, 15, con compañeros de colegio. Ajá. Que sí eran guitarreros, volví a tomar la guitarra y ahí ya fui. Y hay una canción que es clave del año 69, una canción que se llama Reflejos de mi vida, que es una canción de un grupo inglés que se llamaba The Marmalade, y escuché esa canción y me enamoré de esa canción y empecé a buscar por aquí y por acá hasta que me aprendí los acordes, y era más compleja de lo que yo sabía tocar hasta el momento, en el sentido más compleja, que tenía más acordes, más cosas, y esa canción fue la piedra angular de todo lo que vine componiendo, en los próximos años. Eso. Por otro lado, la canción Reflejo de mi vida, después supe, porque la canción era en inglés y yo repetía como papagayo es como el texto. Claro, pero después supe, igual es una letra, un texto triste. Y yo tengo una tendencia a las letras melancólicas y tal, entonces me parecía algo
Muy interesante esa canción y la recuerdo con... Bueno, de hecho anoche estuve revisando, mira que estuve revisando en YouTube, me metí y encontré al grupo de Mermelade, los vi en sus inicios, después los vi muchos años después tocando la misma canción, que es un clásico, y en fin, ahí partió todo, pero eso yo diría, si no hubiera sido esa, hubiera sido otra, porque también había descubierto a Serrat. Y comprendí que la canción también podía tener podía ser una herramienta potente como para poder transmitir cosas que no fueran necesariamente la canción de amor típica, digamos, que es el lugar común más concurrido, y eso. Ajá. Es como un amor más existencial, ¿no? Yo digo, por ejemplo, en mi primer álbum, de las canciones que yo escribo, no hay ni una canción de pareja. Pero todas son de amor. Pero todas son de amor. Fernando, ¿y de tu madre qué traes? Mucho. Mi madre es un ser luminoso. Acaba de cumplir 90 años el 1 de octubre. Y yo creo que de ella, en fin, tengo una admiración profunda por ella, por su amor, por su entrega, por su dedicación. Entre sus virtudes más importantes yo diría que es la resiliencia, que ella siempre tuvo una gran capacidad de ir como dejando atrás los dolores y no ve nada malo, nunca le he escuchado hablar mal de nadie, o sea, siempre bien, y eso creo que fue un aporte gigante en mi vida. Le debo mucho, la amo profundamente. Yo escribí una de mis primeras canciones, la escribí para ella, una canción que se llama Febrero 8. Porque a mí me encargaron antes de tiempo, me enteré muchos años después viendo los libretos de matrimonio, que faltaban como 2 meses entre la fecha que se casaron mis viejos y yo nunca supe que hubiera sido 7 meses, sino al revés, como que nací un poco atrasado. Entonces ahí me di cuenta que, claro, tiene que haber pasado mucha inquietud en esos días y por eso tengo una gratitud desde siempre, desde que lo supe, una gratitud permanente por la vida, por mi madre y por mi padre. Bien. ¿Y tu padre vive? Sí, por supuesto. Mi padre, del 31, mi padre tiene 86 años, no, 87. Es poeta. Es poeta. Y vive en Valparaíso, y yo creo que de él hay una gran influencia respecto del deseo de vincularme con el escribir, con ese tipo de cosas. O sea, vincularme con lo intangible. Sí. Fernando, ¿y esta articulación entre la poética y la música, cómo la vas realizando? Porque escribes un poema y los transformas en música. ¿Cómo opera ese movimiento? No es igual todas las veces. Muchas veces escribí un texto. Ya. Lo que pasa es que nunca hago un texto. Bueno, tengo textos escritos. Aquí en el teléfono ando con textos que he escrito, pero que no son canción. A veces derivan en canción partes de ahí. Pero escribo un texto y a partir de ese texto tengo una melodía. O muchas veces al revés, la mayor parte, que tengo una melodía y encuentro el texto para eso. Entonces es una alquimia ahí donde uno va juntando palabras con melodía, y ese es un proceso bien interesante porque las melodías vienen como de una región del cerebro y las palabras que el lenguaje ha aprendido. ¿Qué quiero decir? Que por ejemplo uno escucha una melodía que venga del centro de África o del Medio Oriente o de Europa y uno se puede emocionar perfectamente con la melodía sin tener que conocer un idioma, a diferencia del idioma, que es un lenguaje aprendido como un código. Entonces funcionan los dos hemisferios y se juntan ahí. En realidad es una cosa bien misteriosa. Violeta Parra habla de los 2 materiales que forman mi canto. Precisamente yo creo que hace alusión directa a eso, que hay dos elementos que sí son muy distintos, pero que juntos no es necesariamente la suma de 1 más 1, sino de repente, gracias a la vida, uno ve el texto,
por un lado y ve la letra, y supongamos que el texto le asignamos un valor así arbitrario de 10, y a la música le asignamos un valor de 10. Uno podría decir es 20, y no, es 50 o 1000. ¿Me entiendes? Entonces ahí hay una cosa de sinergia muy potente que es difícil explicar, y yo creo que es parte del misterio de la música, y particularmente de la canción popular, que es con letra, que es con texto. Bien. Fernando, ¿y cómo fue que en el curso de tu crecimiento decidiste ser cantautor? Sinceramente no lo decidí. Era un deseo, o sea, de chiquillo quería hacer muchas cosas, desde bombero o sea, tantas cosas. Yo creo que como en la adolescencia, ya con la guitarra, pero todavía no pensaba en ser cantautor. Yo creo que más bien cerca de los 18, por ahí, cuando empiezo a escribir cuando tengo mis primeros intentos, yo creo que empiezo a visualizar esa posibilidad como un camino, pero aún muy remoto y muy lejano, porque en aquellos años también es difícil disociar la subsistencia de hacer una cosa que uno, o sea, no todos podemos hacer lo que nos gusta, porque hay que parar la olla y tal. Entonces, en aquellos años era algo más complejo, porque hoy día uno podría decir, mira, me dedico a la música y me voy a una escuela de música, y en fin, en aquellos años o uno entra al conservatorio o no. Y entonces yo provengo de la no academia, yo soy un espontáneo, digamos. Y eso sucedió que me fui a buscar, como las compañías de discos no tenían ningún interés en lo que yo escribí, porque fui muchas veces y la verdad que rebotaba. Entonces fui a los festivales de la canción buscando un camino para entrar por el lado, de modo que si ganaba algún festival, la compañía de discos se podría interesar. Efectivamente, eso sucedió durante 2 o 3 años, y no bastaba que ganara festivales, hasta que gané un festival muy importante, que era primero el Festival de la Primavera en noviembre del 77, y luego el Festival de Viña en febrero del 78. Y ahí, claro, hubo compañía de discos, hubo todo. ¿Y cómo te viviste esa apertura como a las compañías de discos, a salir al mundo externo? No fue sencillo. Yo creo que hay una parte de mí que se vio afectada, sobre todo en mi composición, en la parte de escribir. Sentí la presión de había tenido un disco que había vendido más de 150.000 copias, el primero. Entonces ya para el segundo ya estaba pensando, cosa que antes no hacía. Y creo que hay un periodo por ahí entre el 79 y 80 que creo que puedo haber escrito las peores canciones, algunas muy, muy bonitas que las recuerdo y las sigo cantando, y otras que no tanto. Entonces no fue un periodo sencillo y de fácil adaptación. En fin, lo importante, después vino cosas más grandes. Después fui contratado por una multinacional en España, me fui a vivir a España, y de ahí grababa discos que aparecían en toda América, recorría toda América y tal. Y fue un proceso que, si bien es cierto, fue muy rico en lo humano y en muchos aspectos profesionales también. Yo creo que significó una pérdida importante en esa libertad que tenía, y en esa autonomía para poder simplemente dejarme llevar y hacer lo que se me ocurría. Y creo que fue un periodo importante y difícil. Por un lado es contradictorio, porque es el que más popularidad o difusión me da y me permite ser conocido en muchos otros países, etcétera, etcétera. Pero luego yo regreso digo que no quiero este tipo de producciones, etcétera, etcétera. Y finalmente yo digo, logro sobrevivir a todo eso, y yo sigo escribiendo de ahí para adelante las mismas canciones o el mismo tipo de canciones que yo buscaba, y en las formas que yo lo quería hacer. Más bien soy una persona que te agulla, y lo otro te obliga a un movimiento fuerte y grande. Entonces, en fin, pero no lo digo, puede sonar como a quejarse, y no, al contrario. Yo creo que todo es parte de un aprendizaje, y para mí fue muy importante hacerlo. Guardo además inmensos recuerdos de aquella época. Estoy hablando del 81 al 85, que es un periodo peak, donde grababa en Italia,
y en España, y recorría por lo menos 20 países al año. Es un periodo extraordinariamente enriquecedor, sobre todo en lo humano. Como yo siempre fui curioso, conocí mucho, vi mucho, aprendí mucho. Pasaron muchas cosas en lo profesional, en lo personal, todo muy interesante. ¿Y cómo se vivió este periodo, tu familia de origen? ¿Hermanos? Sí, hermanos, la Francisca y José Luis, mis hermanos menores. Aún no tenía hijos hasta el 85 y eso hacía que tuviera un poco más de libertad, movilidad, pero al 85 viene mi primer hijo y yo creo que eso fue clave. Oigan, y escribo una canción justo cuando él va a nacer, que se llama una canción que se llama Ojitos de Ombligo, y así posteriormente después nace La Candela y escribo una canción que se llama Flor de Castaño, y después Pablo, que es los dos chicos están acá. Pablo toca conmigo también, aparte de su proyecto que se llama Pelusa, su banda. Los dos son compositores, etcétera, etcétera, pero a Pablo es el único que no le tenía canción cuando nace, y a Pablo le hago una canción que se llama Hablo de Pablo, pero cuando él tiene como 5 o 6 años. Y tenía una ventaja ahí porque a él ya lo conocía, entonces tenía más cosas que decir. Pero a cada uno de mis hijos les escribí canciones: Ojitos de Ombligo, Flor de Castaño, Hablo de Pablo. Y también escribí otras que tienen que ver con ellos, aunque no está escrita para uno en particular, que es una que se llama Cuando los niños duermen, que debe ser una de las canciones más bellas que yo creo que escribí. Una canción. La canté en la Sala Máster. Ahí está, si buscan el video en YouTube, ponen Sala Máster, Cuando los niños duermen, ahí va a estar una canción que dura como 1 minuto y medio. Es muy, muy dulce. Escribí otro que se llama Al Niño Niño, que es una canción que compuse cuando vino el Papa Juan Pablo II, y que hicimos un disco con Radio Cooperativa que se llama El Voces Sin Frontera, con un grupo de cantantes argentinos. Y ahí escribí otra canción que se llama Al Niño Niño, que habla, en el fondo es: cuando sea grande mi niño, haga esto y no haga esto otro, o sea esto y no sea esto otro, en fin, esas cosas. Así que el tema de la infancia, el tema de los hijos, sin duda ha sido una marca importante en mi vida. En tu vida. Sí. Sí. ¿Y la propia infancia? Una infancia, me gusta mi infancia. No recuerdo un lugar fijo, porque mi padre se movía mucho para distintos lados, entonces estaba en distintas partes. Valparaíso, siempre añoré Valparaíso, entonces cuando vivíamos en Santiago yo me sentía como exiliado y quería regresar a Valparaíso siempre. Tenía melancolía profunda de Valparaíso. De hecho escribí algo respecto de eso. El primer Valparaíso que recuerdo es el de la calle Poniente en el Cerro Bellavista, con la lluvia bajando entre las piedras. A veces el tren era mi aliado, en fin, etcétera, etcétera. Y, luego mis padres se vinieron a Santiago, y digo que a veces el tren era mi aliado y que, en fin, pero la cosa es que por eso Valparaíso siempre estuvo como anclado a mi nostalgia. Ese es más o menos la cosa. Pero tengo un recuerdo de una infancia con mucho aprendizaje, solitaria, en el sentido de que no tenía hermanos hasta los 7 años, por lo mismo inventé un amigo imaginario que se llamaba Antonio, al que le escribí una canción. Y, ¿qué fue de él? Ahora vive en la canción, porque para poder mantenerlo vivo tenía que ser niño y poder tener las fuerzas del niño para poder mantenerlo. Pero volvió un día a despedirse y ahí alcancé a hacer esa canción que se llama Antonio de un mundo mejor. Y vive en la canción Antonio. Así es que nada, después yo creo que ya en la adolescencia la vida se puso un poquito más complicada, un poco más difícil. Hay algunos sucesos familiares más dolorosos, la separación de mis viejos, etcétera, etcétera. Yo creo que eso fue también una especie de
de una marca que me dejó huella, digamos, una herida que me dejó huella. Duele. Sí, entonces hay muchas canciones que yo escribí que tienen sentimiento. Yo creo que en muchas canciones mías hay sentimiento de pérdida. Estoy pensando desde Platón, el mismo Agosto 21, Los ojos de Rodrigo. Como que casi siempre en un disco alguien se me muere o alguien se va. Pero yo digo, mis canciones... yo tengo una tendencia a la melancolía, y la melancolía, nunca escuché una mejor definición que la que hizo mi hija Candela un día. La melancolía no es la tristeza, la melancolía es como una tristeza feliz, esperanzadora. Entonces, me gusta la melancolía. De hecho, la melancolía es para mí el mejor estado para poder escribir canciones. Sin duda. Entonces, eso. Digo, yo no soy un fabricante de canciones, no soy una persona que se siente y dice, ya tengo que escribir canciones. Las canciones para mí tienen que ver con una cuestión existencial, vivencial. Hay mucha emoción cuando escribo, mucha emoción. Entonces, he testimoniado tantas cosas que son de la vida propia, pero finalmente, o muy cercana, y finalmente la vida de uno es tan parecida en muchos aspectos a la vida de miles, porque finalmente todos tenemos las mismas aprehensiones, que los hijos, que los padres, que la familia, que las penas, que los dolores, que el deseo de ser feliz, las angustias, las preocupaciones laborales, en fin. Yo creo que hay un 80 o 90% de sustancia que nos conecta a todos los seres humanos, aunque no lo parezca. Y esa es la que nutre mis canciones. Entonces, de pronto, la melancolía propia es la melancolía de muchos, ¿no? Así es. Sí. Exactamente. Particularmente en un tiempo... Bueno, hemos vivido en aquellos años que comenzaba también en un mundo complejo, difícil. Ahora es complejo y difícil en otro sentido. Un mundo, y yéndonos un poco a Chile, un mundo que ha progresado tanto... en aspectos a lo mejor económicos, tecnológicos y tal, pero donde vemos que la gente, entre comillas, que parece más conectada por toda la situación de los teléfonos y las redes, etcétera, etcétera, me da la impresión que hay un mundo de mucha mayor soledad, de mucha mayor incomunicación en el verdadero sentido de la palabra, o en un sentido más puro. Y eso también hace, a veces, debo decirlo honestamente, a veces también me asusta este mundo, me asusta. Y he escrito canciones respecto a eso, canciones que lo expresan. Una canción se llama Púrpura, que es una canción muy tremenda, que tiene que ver con, en esta sociedad mueren muchos jóvenes de modo violento, por distintas razones. A esta sociedad se le mueren muchos jóvenes y es como un síntoma de una sociedad enferma. Púrpura la pueden encontrar por ahí también y tiene que ver con esto. Y probablemente ahí está el dolor más grande del universo, que es el que sienten los padres que pierden un hijo o una hija, por cualquier razón. Sí, sí. Y en ese sentido, Fernando, ¿cómo significas tú la muerte? Es una buena pregunta. La muerte. Quizás si me preguntas hace unos 20 años no hubiera sabido qué responder hoy día tampoco. Pero la verdad, tengo la... Puede sonar un poco arrogante si dijera tengo la convicción, pero mi intuición me dice que no hay la muerte, que no existe la muerte. Que es simplemente un cambio a otro estado, que la vida es algo mucho más profundo, complejo y misterioso, y que nosotros hoy estamos habitando una de esas dimensiones de la vida, una dimensión que es la que alcanzamos a percibir, y yo no creo que el alma o el nombre que le demos a esta entidad que nos habita, esta entidad incorpórea, yo no creo que termine en el cementerio metropolitano con unas toneladas de tierra encima. Yo creo que simplemente el cuerpo se va, pero lo que somos nosotros
lo que somos nosotros, eso persiste, está. Y desconozco, tengo algunas ideas respecto a esto a través del budismo, que es un conocimiento al cual me acerqué hace ya muchos años. En esta misma casa estuvo el primer lama que vino a Chile, Tunzang, y él nos enseñó en este mismo espacio, nos enseñó que cuando uno moría entraba en una etapa, cuando el hombre muere, hay un periodo que el alma, el espíritu, la llamita, entra en un estado que se llama el bardo, y que podría ser un estado, es un estado transitorio naturalmente, pero que podría durar horas, días, y a lo mejor podría ser un momento difícil, porque uno está en contacto no solamente con este plano, porque uno cree que sigue acá, pero también empieza a ver y escuchar y oír y a percibir cosas de otros planos, de otras dimensiones, no todas a lo mejor que uno quiere ver y tal. Entonces es en ese punto donde se reintegra a otras, en fin, tendrá que ver con la vida que uno hizo. Cuando uno cree en estas cosas puede pedir también para que lo ayuden, y en ese momento de la muerte vengan seres queridos o seres de luz, ángeles de la guarda, o llámale como quieras, a rescatarlo de ese momento. Y a lo mejor si las cosas que hicimos por acá no estuvieron del todo bien en esta oportunidad, habrá que repetirla hasta que sea suficiente en una especie de camino evolutivo, donde uno tendría que ir ascendiendo hasta un estado donde ya no queden muchas tareas pendientes. Lo voy a poner del siguiente ejemplo. Nosotros escuchamos en un rango, hablando de la música, escuchamos en un rango para abajo que uno lo podría medir en decibelios hasta tal, y para arriba lo mismo. El ojo humano ve hasta tal rango y tal, pero por ejemplo existen rayos o existen sonidos que nosotros no alcanzamos a percibir y que perciben las aves, que perciben los animales, los perros, etcétera, etcétera. En la luz, en el espectro de la luz, por ejemplo, los rayos, si nos ponemos determinados lentes vamos a ver que existen unos rayos que están ahí, de modo que quiero decir que la percepción de la vida de una u otra forma está determinada por los sentidos que tenemos, por los radares que tenemos. Este radar tiene este rango y percibe esta parte de la vida en el espectro visual, en el espectro auditivo, en el espectro olfativo, etcétera. Por tanto, la vida podría ser que hubiera otras existencias, otras energías que estén aquí junto a nosotros y que nosotros simplemente no las estamos percibiendo. Y ni hablar del tiempo, que es otro gran misterio. Fernando, yo creo que el tiempo lo vamos a dejar para nuestro segundo tiempo. ¿Cómo no? Ahora vamos a ir a una pausa y Encantado. Volvemos en un momento. Bueno, acá estamos de vuelta con Fernando Ubiergo Orellana. Fernando, quedamos en el tiempo y retomamos el tiempo después de este tiempo, ¿te parece? Sí, el tiempo como una dimensión o como una variable misteriosa. Finalmente es una convención. En fin, yo desde luego no soy un físico, pero entiendo que hay algo más complejo que no alcanzamos a explicarnos, pero tengo una pequeña explicación que puede servir como ejemplo respecto de esto que siento, que pienso. Creo que la intuición, a diferencia del oído, del olfato, del gusto, del tacto, de la vista, la intuición no tiene esos rangos límites de los que hablábamos recién. O sea, yo escucho de tal frecuencia a tal frecuencia, o veo de tal frecuencia. Yo no veo el infrarrojo, pero me pongo un aparatito y lo veo. De hecho, si te fijas en el control remoto, de repente me daba cuenta yo que el control remoto
uno lo pone y uno no ve que hace una lucecita. Sin embargo, cuando uno lo ve en el lente, el control remoto está haciendo una lucecita que el ojo no ve y que la pantalla o el aparato que está percibiendo ya lo recibe. Entonces, bueno, la intuición yo creo que no tiene límites de distancia, de tiempo. Y esa ha sido una herramienta muy grande. De niño tenía una idea, y digo de niño tuve una idea, como una especie de epifanía. En un momento mi madre sacudía una frazada, esto en Valparaíso o algo así. Chiquitito, así como... Chico, de 3 años. 3 añitos. Sí. Sí, no creo que más. Y vi que mi madre sacudía algo, parece una frazada, no sé qué. Y contra la ventana estaba la luz del sol. Ajá. Y quedaban flotando partículas por mucho rato. Yo estaba sentado en la cama y me quedó grabada esa imagen, y lo que tenía frente a mí era galaxias, universos. Tenía. Entonces, cuando pasaban los años y recordaba esa imagen, lo que empezaba a darme cuenta es que mi mamá, cuando sacudió esa colcha o lo que fuera, había construido y había generado mundos, universos. Entonces yo decía, ahí están todas las galaxias, los Big Bang, los Big Crunch y todas estas cuestiones, y entonces debería existir una relación entre la dimensión, las distancias y el tiempo. ¿Cómo? Digo, como eran tan pequeñitas estas pelucitas, a lo mejor en 10 centímetros cúbicos de aire, de espacio, ya teníamos completa la Vía Láctea nuestra, y como era tan chiquitito esto, alcanzaban a generarse civilizaciones completas, con vidas, con sus personas que habitaban esas ciudades. Perfecto. Pero sus tiempos eran mucho más chiquititos, entonces hasta que bajaban al suelo y esto se extinguía, pasaban 20 o 30 segundos o un minuto de la vida de lo que estábamos viendo o viviendo esta escena, y pasaban millones de años. Por eso que la idea del tiempo me parece relativa. Y de hecho, después descartaba esa idea, decía, porque era una idea demasiado infantil, etcétera, etcétera. Y ya de veterano empecé a decir, bueno, no me parece tan infantil, probablemente nosotros somos alguna frazada que alguien sacudió por ahí. Entonces me parece que hay algo misterioso y mágico en la vida, y por eso es que no creo en la muerte como la concebimos nosotros. Perfecto. Lo mismo no creo que haya tantos dioses, no es que no tenga fe, de hecho tengo fe, pero no creo ser muy sincero, no creo mucho en las iglesias, no creo en las religiones, creo en la trascendencia de la vida, creo en la existencia de una conciencia superior y de un espíritu, de una trascendencia ética que viene casi con nosotros en la vida. Creo que existe el bien y el mal, pero creo que este planeta está habitado por demasiados dioses que finalmente lo que hacen es que los seres humanos vivan en guerras. No puede haber tantos dioses, un dios para cada región del planeta. Entonces digo, ¿por qué un día hablaba con Tunzán? Bueno, yo no tuve la oportunidad de ser budista porque no nací en tal lugar del planeta, pero a través de los medios ya me interesé por lo que él enseñaba y tal. Y él no se complicó cuando yo le pregunté por Jesús y por la Iglesia Católica, no se complicó para nada, porque simplemente cuando le hablé de Jesús, él me dijo, bueno, o sea, existen los iniciados, las personas que tienen mayor... una conciencia de mayor desarrollo, de mayor amplitud, para poder comprender incluso el espíritu que habita a nuestros hermanos menores, los animales, las plantas, los árboles y tal. Yo fui pescador por muchos años, pescador de orilla, iba con mi caña de pescar y recorría, y me sentía muy libre con eso, porque es algo que lo hacía solo, nunca andaba metido en concursos de pesca, siempre iba con mi caña y tal, y tenía mucho de pretexto para encontrarme con el mar, porque muchas veces en la tarde volví y alguien me decía, ¿cómo te fue? ¿Pescaste? No. Te fue pésimo. No. O sea, me daba cuenta que pescar o no pescar no tenía que ver con sacar pescado. Sí, pero un día dejé de hacerlo porque ya no podía matar los peces. Y fue un proceso natural. Cada vez que sacaba el pescado y le estaba sacando el anzuelo de ahí,
y después lo veía que no se moría al tiro, entonces andaba con un palito que uno tenía que, para que no sufriera, entonces después ya tomar el palito y el pescado mirando, entonces finalmente no. Entonces aprendí, pero no culpa a las personas que comen, yo de hecho soy vegetariano, pero no culpa a las personas que comen carne, yo creo que son estados de cada uno y cada uno tiene sus tiempos para aprender, decidir, etcétera, etcétera. Lo mismo me pasa con las plantas, con los árboles. Creo que hay que nosotros hemos vivido por muchos años una historia de arrogancia y de prepotencia con los otros seres vivos del planeta y la madre naturaleza de una u otra forma nos está pasando la cuenta. Yo escribí muchas canciones sobre esto cuando clasifiqué, perdón el paréntesis, cuando clasifiqué Con el tiempo la pastilla en el año 78, junto a esa clasifiqué otra canción que se llamaba Golondrinas de metal, que hablaba precisamente de esto: madre, hoy te vuelan golondrinas de metal, aves que no cantan y que saben pelear, etc. Bueno, entonces estos temas siempre me interesaron mucho, pero no sabía yo que mi propia vida también iba a tomar un giro en ese sentido. Eso. Fernando, y en este sentido, a propósito de la muerte como un cambio de estado, la vivencia de la pérdida del cuerpo humano de un otro, ¿cómo te lo vives? O sea, me asusta mucho, me asusta mucho, sobre todo por la pérdida de seres tan amados, cercanos. Sí, eso o sea, yo lo entiendo perfectamente en el fondo de mi corazón, que es parte de la vida y que el apego es la causa fundamental de todos los dolores. Y el apego, también entendido como el apego a esta persona, yo la quiero y la quiero aquí, para abrazarla, para besarla. Yo creo que una de las cosas más terribles que puede suceder en la vida, especialmente, tiene que ver con los hijos. Y a cualquier padre, a cualquier madre, yo creo que es imposible no sentirle el latido de preocupación por la enfermedad, por la fragilidad de un hijo, o el daño de un hijo. Entonces, bueno, en Púrpura está muy bien expresado eso, en la canción Púrpura. Pero, en fin, yo creo que eso tiene que ver con la propia evolución y con el propio crecimiento. Me imagino, nosotros crecemos a través del amor, pero también del dolor. Entonces, en el amor y en el dolor hay dos oportunidades gigantes para encontrar el verdadero sentido que tiene este tiempo, este paso por aquí. Que dicho sea de paso, tengo la impresión que la mayor parte, y digo de nosotros, de todo el mundo, va corriendo por la vida y de repente se acabó la vida y no se enteró de qué se trataba. Entonces tengo más bien una tendencia a estar pensando permanentemente en eso, en la vida, y por eso mismo vivo fuera de Santiago y tal, me estreso un poco en la ciudad. Prefiero caminar a manejar. Me siento más cercano si estoy cerca de la naturaleza, me siento más tranquilo. ¿Y de qué se trata tu vida, Fernando? Estoy intentando descubrirlo. Estoy intentando descubrirlo hasta ahora, entre ensayo y error. Creo que he ido llenando cuadernos con experiencias y aprendizaje. Seguro, si tuviera que hacer muchas cosas de nuevo, haría muchas igual. Y seguro que si tuviera que hacer otras tantas de nuevo, las haría distinto. No creo, no es que no crea, no me gusta esa posición en la vida de que no, yo no cambiaría nada y dejaría, o sea, no, yo creo que hay muchas cosas que uno pudo hacer mejor y que las podría hacer mejor. En eso consiste la vida. Estamos llenos de defectos, de temores, y en esa dualidad, de repente, de la certeza y del vértigo y de la incertidumbre, uno está optando permanentemente, día a día, hora a hora, segundo a segundo,
Entonces, ¿a qué aspiraría? A poder poner la cabeza en la almohada y sentir que estoy en paz con mi corazón. No creo que haya un tribunal, o sea, de hecho, cuando hablo de las iglesias amenazantes y estos purgatorios y cosas, no creo que haya unos señores barbones esperando al otro lado para decidir si lo hiciste pasa, bien. No pasa. Claro, no. Yo creo que eso lo sabe uno. Ajá. Eso lo sabe uno. Y me gusta que sea así. Por eso creo que en el hombre, en términos genéricos, sí, en la mujer, hay algo que nos fue dado, nos fue otorgado, sea por un gran Dios o por una civilización superior que nos, como una especie de Matrix, nos diseñó. Pero yo creo que hay algo en nosotros que sí nos permite distinguir entre el bien y el mal, independiente de la valoración que pueda tener respecto a las distintas culturas y en los distintos tiempos. Mi hijo Ollán, el mayor, que voy a decir esto y sé que va a sonar, voy a poner abajo con caracteres, digamos, virtuales, chochería. Los padres amamos a nuestros hijos, pero no sé si todos de repente podemos encontrar en nuestros hijos sabiduría. Yo he encontrado tanta sabiduría en ellos que Entonces, por ejemplo, un día Ollán me decía, o nos decía en una conversación familiar, que el tremendo problema que tiene la sociedad moderna es que es una sociedad masculina. ¿Qué es una sociedad masculina? Y nosotros, el Dios del que hablamos no debía ser el Dios, debía ser Dios. Y Dios es mitad femenino, mitad masculina. Si no, la vida no existe, si no, no tendría sentido. Entonces yo creo que en los últimos milenios lo que ha predominado en la especie es la masculinidad, con lo que implica del deseo de competencia, de agresión, etcétera, etcétera. Todas estas cosas que en algún momento pudieron para salvarnos de las bestias, pero ya se acabaron las bestias y seguimos matando elefantes, como vimos al propio rey Juan Carlos disparándole a los elefantes. O sea, eso muestra también el nivel de primitivismo, cómo hemos evolucionado en tantos aspectos y cómo nos hemos involucionado en otros tantos. Entonces Ollán dice, padre, lo que le falta a esta sociedad es más presencia, y cuando digo más presencia no tiene que ver con el feminismo, sino en la concepción de la vida, que no sea patriarcado, sino que sea también matriarcado, y todo. Lo femenino tiene que ver con el crear, con el cuidar, con el proteger, con el amar, y creo que por ahí hay mucho de eso. En todos nosotros deberíamos despertar más nuestro lado femenino, y no tiene nada que ver con los prejuicios absurdos e idiotas. Tampoco tengo, y lo digo de paso, ni un tipo de prejuicio respecto de las sensibilidades humanas en sus condiciones sexuales o amorosas, pero en absoluto. O sea, creo que puede existir desde lo más masculino en la forma convencional que se entiende, a lo más femenino, y en el medio todas las gamas aceptables y entendibles donde se entremezclan y que incluso podrían mutar también. O sea, no tengo ni una no tengo ni un prejuicio al respecto, al contrario, me parece que el ser humano es divino y que hay algo de divino en todos nosotros, y que la prueba de nuestra divinidad, la prueba latente, es el amor. Perfecto. Fernando, y el amor a uno mismo, asociado como con el poder, la imagen y la fama. Sí. ¿Cómo transitamos ahí? Sí, bueno, hay un amor propio que yo creo que es el que necesitamos para sobrevivir cuando... no sé, cuando está colgando, mira, los primates, que no son seres muy ágiles como los monos, sino son unas tremendas bestias, los gorilotes. Bueno, cuando el mono, o sea, el primate está en un árbol, ellos no son grandes trepadores de árboles, cuando está en un árbol, él aprieta bien con su mano izquierda una rama, la tiene firme y está seguro que de ahí no se va a caer, y recién en ese instante suelta la otra rama que tenía tomada en la mano derecha.
eso tiene que ver con el instinto de supervivencia y en ese sentido uno, es decir, ¿hasta dónde llega el quererme? Bueno, no me quiero morir porque aquí estoy, tengo el don de la vida. Pero efectivamente el poder, si uno lo mira en el poder entendido en la sociedad moderna, me parece que es una de las peores enfermedades que sufre la sociedad moderna, el poder. Y el poder en sus distintas formas. Casi es un lugar común referirse a la política, donde la ambición extrema lleva a los hombres a formar organizaciones que son organizaciones de poder. Los partidos políticos, que teóricamente son organizaciones que van a canalizar las inquietudes, finalmente terminan en agencias de empleo y en organizaciones de poder que llegan que llegan a las dictaduras, que llegan a las dictaduras de todo tipo, con uniforme o sin uniforme, dictaduras de color rojo, dictaduras de color azul y de todo tipo, donde y ese poder también se traduce también en las iglesias, donde aparecen curas diciéndonos lo que podemos hacer, lo que mientras tienen, no sé, la propia Iglesia Católica. Estoy pensando, ahora acaba de desclasificar el gobierno americano un listado de una cantidad enorme, pero enorme, de curas pedófilos en Chile que han cometido atrocidades con niños, con jóvenes, con personas, y que simplemente han sido protegidos, cambiados de lugar, cambiados de circunscripción, no sé cómo se llama esta cosa, y viene el Papa a Chile y digo, nosotros tenemos una iglesia que es inmaculada, que es intocable, que a mí personalmente me gusta el cura Esati, y creo que a la iglesia le hace falta realmente un acto de contrición así profundo, si verdaderamente quiere ser la iglesia de Cristo, la iglesia de Jesús. Dista mucho esta iglesia protectora de pedófilos y de malas personas. Ese poder, ese es un poder, debe ser de los poderes más abominables que existe, el poder que un hombre ejerce con toda la influencia que puede estar ejerciendo sobre una persona que tiene una fe y está parado frente al intermediario con su Dios, y que abuse, bueno, ya sabemos, los caradismas y todas esas cosas, y todas las otras formas de poder. Respecto de la fama, yo también creo que es un peligro, derechamente, para el ego. Se puede convertir en una distorsión perfectamente en la persona, y creo que sucede. ¿Cómo te lo has vivido tú, Fernando? Voy a decir gracias a todos mis ángeles de la guarda que han tenido harta pega, bien, afortunadamente bien, y lo digo con la mayor humildad. Yo creo que los momentos más complejos y difíciles fueron los primeros años. Siendo muy joven, teniendo mucha popularidad, me puse más pololo y todas esas cosas más humanas de la vida, pero no tardé mucho en darme cuenta de mi simple condición de un ser humano que escribe desde la incertidumbre, y que es mi conexión con el mundo. Es más, voy a contar una infidencia. En cada cuaderno de los que escribo, cada vez que termino de escribir una canción, el cuaderno puede haber sido medio cuaderno con una canción, y cuando ya creo que está súper corregida, la escribo entera, y al final pongo 4 letras que dice MGDM. Por favor, no piensen en el Dios que... Este es mi Dios, que es cualquier Dios, ¿cierto? Pongo MGDM y significa muchas gracias, Dios mío. Siempre entendí que escribir canciones, era como que alguien venía y ponía en tus antenitas algo que podías transmitir a otras personas. Nunca he sentido que uno tenga una condición especial ni muy virtuosa. Yo creo que mi condición, como la de muchos otros músicos, es la sensibilidad. O sea, que tengo un mayor nivel, tendrá que ver por una construcción de sistema nervioso, mental, lo desconozco, o de antigüedad del kármica, lo desconozco, pero hay una parte del mundo que no le impacta a una gran mayoría de las personas, y a los músicos, a los artistas, a los pintores, en fin, sí. Y ese mundo lo devuelven los artistas, esculpido, pintado, compuesto, me refiero con melodía, etcétera, etcétera. Y en ese proceso
yo creo que uno de una u otra forma se desangra metafóricamente en el alma. Uno de una u otra forma también empieza a ser un poquito alma de todos y sentir eso. Yo hace mucho tiempo vengo de vuelta respecto a ese tiempo. No asocio nada con poder, y lo voy a llevar a un tema, lo voy a llevar a un ejemplo gráfico. Hace algunos años me llamaban de algunos partidos políticos para ofrecerme candidaturas de tal. La verdad, o sea, si hay algo que no podría hacer en la vida, es estar metido en una... en la arena política. Me echarían a los 2 minutos. No podría, porque hay otras formas de convivencia, de transacciones y de concesiones y cuestiones que no creo que estuviera dispuesto. Me parece, además no tengo las habilidades, me parece que lo mío puede ir simplemente desde la canción, como lo hacen miles de compañeros como yo, que escriben músicas, canciones, y tengo el más profundo respeto particularmente por los músicos anónimos. Probablemente las mejores músicas no son las que suenan en la radio y no suenan en la televisión ni nada. Y probablemente los seres más luminosos no son los que están en los matinales o en los programas de farándula ni nada. O sea, de eso no tengo la menor duda. Y en ese sentido, en términos de la música, ¿cómo sientes tú que tu música impacta en quienes lo escuchan? No tengo una pretensión así de tener una... O sea, simplemente espero. O sea, es como cuando uno se pone en la pileta de los deseos y se pone de espalda, toma una moneda y la tira para atrás y tira, y dice que se cumpla el deseo. Yo escribo una canción y digo, ojalá le guste a alguna persona. Si le gusta, cuando alguien viene y me dice, Fernando, me encantó, no sé qué, me siento, más que pagado. Más que pagado. O sea, yo lo convertí en mi oficio finalmente, pero hay una cuestión de retribución anímica, energética, que es mucho más profunda y que no tiene... O sea, yo no tendría cómo pagarle a las personas que asisten a un concierto y que van a escuchar esas canciones. O sea, yo tendría que bajarme a abrazarlos y besarle las manos a cada uno. Finalmente, no... O sea, yo creo que un artista de una u otra forma debía ser el reflejo de un tiempo y de una época. No digo que tenga que escribir grandes memos con la historia del país, para eso están los historiadores y hay disciplinas, pero yo creo que las distintas perspectivas que hacen los artistas, cada uno en su ámbito, es como finalmente si uno suma todo eso, es como el crisol de la experiencia de una época. Finalmente, ¿qué es lo que soy? Un fulano que a finales del siglo XX, hacia el final de este continente y de este planeta, con una guitarra desde las orillas de una gran ciudad empieza a construir mundos imaginarios que finalmente conectaron con otros, y doy gracias infinita por eso, con otros miles de personas que conectaron también con esas palabras, con esas melodías, y construyeron un imaginario respecto de situaciones que sucedían, que pasaban, no solamente colectivamente, sino también en lo íntimo. Entonces yo escribo como en dos dimensiones, quizás más, pero una que es el micromundo, cuando yo estoy hablando de mi hijo y alguien, y en esa canción percibe todo eso, alguien escucha y está pensando en su hijo y en su... Bueno, y luego otras canciones que ya son más de carácter... más amplio, no más grande, sino más amplio en el sentido que me estoy metiendo ya con el planeta o con, qué sé yo, con las energías o con la vida, en fin, no sé. Y desde ese sitio, ¿qué resonancia crees tú, Fernando, que tendrás en tus próximos conciertos? Yo diría que aquí hay ego, porque en realidad es importante porque me trae tantos recuerdos. Ahí comencé prácticamente profesionalmente cuando partí con El tiempo a las pastillas en la Quinta Vergara. Era un chico muy joven, con una camisa de bambula que me había hecho mi madre, que es modista, y me sentía muy refugiado con un escudo, porque además me quería diferenciar de los cantantes que estaban todos con corbata, y solamente la diferencia entre tener una guitarra y un maletín James Bond.
O sea, yo decía, ¿cómo además marco una diferencia que cuando me vean cantando, yo no canto ese tipo de canciones, pero tampoco me quiero vestir como se visten? Entonces me vestía de blanco, una camisa de bambula, una faja uruguaya de gaucho, colgando mi guitarra, y pasó el tiempo y a partir de ese instante me doy cuenta que cambió no solamente algo en mí en la música, sino cambió mi vida, definitivamente. Ajá. Era un tiempo jodido, complicado. El objeto de mayor valor físico que yo tenía en esos días era mi propia guitarra. Eran días duros, difíciles en nuestra casa, y eso me dio un puntapié inicial que nunca supe cuándo iba a durar, y ya pasaron más de 40 años. Por tanto, regresar con verdaderamente una bendición. El maestro Roberto Bravo, que es un maestro luminoso y es una especie de ángel de las artes, ¿cierto?, en el piano, y él estará haciendo lo que él hace con su invitada también al violín, Montserrat, y yo estaré con mis chicos, con mis músicos, haciendo nuestro repertorio, haciendo un recorrido por estos 40 años. Eso, bueno, el resto del verano viene con muchas presentaciones también, pero particularmente, y este año también espero con un nuevo grupo de canciones que vamos a estrenar. Sin duda el retorno a esos sitios, a revisitar esos sitios de melancolía y nostalgia, sin duda que energizan la proyección futura, ¿sí? Yo espero que sí, aunque suele pasar que en las horas previas y en los días previos uno está más preocupado de cuestiones que el sonido y esas cosas. De esta dimensión, se preocupa claro, de esta dimensión. Claro, pero pensando precisamente que las personas, que todos los que asistan, que tengan la mejor percepción de lo que vamos a hacer. Están todos invitadísimos. Estamos infinitamente agradecidos por tu presencia. Bueno, a ti, Susana, Fabiola, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy, muy, muy grato y nada, espero que se pueda repetir pronto. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.